Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero decirte que estoy muy contento de estar aquí una vez más contigo hablando de historia, de esto que tanto nos gusta y que tan locos nos vuelve. Qué bonita es la historia. La historia nos ayuda a comprender al ser humano. La historia nos ayuda a entender la realidad. La historia da respuesta a casi cualquier pregunta. Bueno, casi cualquier pregunta, no. La historia tiene respuesta a todo lo que nos preguntemos y además, encima es súper divertido el estudio de la historia. Espero que estés bien, espero que te encuentres bien, sea lo que estés haciendo. Espero que estés pasando un buen momento. Si no es así, si has tenido un mal día, espero en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Seguimos hablando del Imperio Romano y además qué contento estoy porque hemos completado ya la serie. Con este episodio completo la serie dedicada al Imperio Romano, al menos desde el punto de vista político. Ya hemos cubierto todas las fases políticas del Imperio Romano. Te dejo en la descripción del programa la lista de reproducción con todos los episodios que le hemos dedicado al Imperio Romano. Seguiremos hablando del Imperio Romano. Hay millones de cosas que seguir hablando del Imperio Romano, pero al menos las fases políticas las hemos cubierto. Y bueno, este tema de este episodio ustedes saben ya mucho. De la dinastía Severa, todos sabéis de la dinastía Severa, aunque no sepáis que sabéis, pero todos sabéis sobre la dinastía Severa, porque miren, si yo les nombro la película Gladiator, ¿ustedes la conocen? ¿Han visto la película de Gladiator? ¿Han visto la 1? ¿Han visto la 2? Que por cierto, la 2 me gustó mucho, digan lo que digan, a mí me encantó la segunda parte. Pues si ustedes han visto la película Gladiator, la 1 y la 2, bueno, pues las películas están basadas en esta época, ¿vale? Están basadas en esta época y transcurren en este periodo. Hablábamos en los anteriores episodios de los 5 emperadores buenos, y es que en el siglo II, cosa extraña en la historia, decía yo en ese episodio, se sucedieron 5 emperadores eficientes, eficaces, buenos, que no se corrompieron y que se dedicaron al gobierno de su imperio. Y se les llama a esos emperadores los 5 emperadores buenos, quienes eran Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Por cierto, 2 de ellos hispanos, como eran Trajano y Adriano. Esto yo comentaba en ese episodio, no se me ocurre otro ejemplo en la historia donde en un imperio, civilización, estado, de repente se concatenen 5 gobernantes seguidos buenos. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que el imperio vivió su época de mayor expansión, esplendor y estabilidad. Pero bueno, llegamos al 5º emperador, Marco Aurelio, conocido estoico, gran gobernante, y le sucedió su hijo, el desgraciado Cómodo, que no estaba bien mentalmente. Y es con Cómodo cuando podemos decir que empieza la larga decadencia del imperio. Esto es una cosa que no cuesta entender, y es que la caída de los imperios, de las civilizaciones, no ocurren de un día para otro. Una decadencia puede tardar siglos, y es lo que sucedió con el Imperio Romano. Podemos marcar como el inicio del fin el gobierno de Cómodo, que lo asesinan en el año 192 después de Cristo, y a partir de ahí, pues lo que vino fue una larga agonía. Todavía Roma aguantó porque era fuerte, porque tenía unos cimientos muy fuertes, pero ahí empieza ya el comienzo del fin con el gobierno de Cómodo. Hemos dicho que a Cómodo lo asesinan en el año 192 después de Cristo y en el año 193 se suceden 5 emperadores. Ese es el año de los 5 emperadores. A Cómodo le sucede Pertinax, que dura 82 días porque no tenía suficiente dinero para pagar a la guardia pretoriana que lo había upado al poder. Así que, ¿cómo termina Pertinax? Ya se imaginan, ha asesinado. Luego le sucede el senador Didio Juliano, que, ¿cómo creen que termina? También asesinado. ¿Cuánto duró en el poder? 66 días. Y ahora empieza aquí un enfrentamiento entre varios candidatos que se proclaman a emperador. Tenemos por un lado a Pescenio Níger, luego a Clodio Albino y tenemos ya a Septimio Severo, que es quien termina ganando la partida. Y ojo, esto es interesante. Con Septimio Severo podemos decir que empieza la dinastía Severa. En el año 193, gobierna del año 193 al 211. Y atentos, Septimio Severo era un general de origen africano. He tenido que cortar el episodio porque están haciendo obras en la calle y me está costando la vida mantener la concentración.
Pero como yo soy pertinaz, voy a seguir. Este episodio yo lo grabo y con más energía que nunca. Decía, yo no sé lo que estaba diciendo, que Septimio Severo era un general de origen africano que estaba en el norte luchando en la frontera contra los bárbaros. Y como ya he dicho en otros episodios, bueno, esto lo voy a preguntar, ¿no? En fin, como no me respondan, me enfadaré. O sea, me enfadaré profundamente, así que si no quieren que me cabree, respóndanme a esta pregunta. ¿Qué accidente geográfico delimita la frontera romana en el norte en el norte de Europa continental? ¿Qué accidente geográfico marca la frontera? Bueno, pues efectivamente los ríos Rin y Danubio. Si ustedes miran en el mapa los ríos Rin y Danubio, ambos están casi, no entiéndanme, casi conectados. Y como son ríos caudalosos, bueno, pues pueden establecer ahí el limes, la frontera, frente a esos pueblos que vivían en la actual Germania y que tarde o temprano acabarían entrando al imperio. Pero los ríos podían ser un buen elemento para sostener una frontera del Imperio Romano. Bueno, pues allí estaba Septimio Severo, en el limes, en la frontera, guardando la frontera frente a los bárbaros, y en ese ambiente de guerra civil él coge a sus tropas de la frontera y llega a Roma para tomar el poder. Y esto, pues, ¿qué creen que puede pasar? O sea, si tú tienes un ejército guardando la frontera y desprovees la frontera, dejas de vigilar la frontera, ¿qué pasará? O sea, si tú tienes el ejército en la frontera vigilando que no entren los bárbaros y te llevas el ejército de la frontera, porque por caudaloso que sea el río, pues se puede cruzar, o sea, tampoco tiene eso un misterio. Entonces, eso acabaría pasando. Estos enfrentamientos entre generales provocarán que los bárbaros terminen colándose, como sucedió. Por otro lado, el hecho de que los generales empiecen a tomar el poder, esto ya es indicativo de cómo el imperio está empezando a desaguarse. Tenemos que destacar de Septimio Severo, que bueno, de alguna manera margina al Senado, dándole más poder a las provincias. Tenemos que hablar de su esposa Julia Domna, que es una esposa de origen sirio, y tenemos que decir que Septimio Severo muere en Elovarum, que es la actual ciudad de York, en Britania. A Septimio Severo le suceden sus dos hijos, Caracalla y Geta, o sea, cogobernarían. Ambos serían coemperadores. Esto ya sucedió con Marco Aurelio y su hermano, y además esto ya había sucedido en la República. Los dos cargos más importantes, el cargo más importante en la República, que era el de cónsul, estaba compartido siempre por dos miembros. O sea, tampoco era raro que hubiese dos personas gobernando a la vez. Pero, ¿qué creen que sucedió? Pues que Caracalla manda asesinar a su hermano Geta, y Caracalla pasa a la historia porque él da la ciudadanía a todos los ciudadanos de Roma. Él se empeñó a luchar contra su enemigo de Oriente. Siempre hoy en los libros de historia se destaca que el Imperio Romano cae por las invasiones bárbaras, pero es que en Oriente había otro pueblo que eran los partos, que también y también los persas, que también estuvieron fastidiando mucho al Imperio Romano y que también penetraron por Oriente e igualmente hicieron mucho daño. Entonces Caracalla quería controlar a los partos y organiza una campaña contra los partos, y parece que en un momento que se baja del caballo para hacer pipí, pues lo mandan a asesinar. Esa fue la muerte que tuvo el desgraciado Caracalla. ¿Y quién lo manda a asesinar? El jefe de su guardia, que era Macrino, y que era también de origen africano. Por cierto, toda esta historia les tiene que sonar porque aparece esto en la película Gladiator 2, ¿de acuerdo? Gladiator 2 está bajo el gobierno de Caracalla y Geta, y ahí aparece como Caracalla acaba asesinando a Geta, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a Macrino, que es el jefe de la guardia, y de nuevo otro general, otro militar que toma el poder. Esto ya va a ser la tónica hasta el final del imperio. ¿Cuánto dura? Dura un año. Quiere sobornar a sus enemigos los partos, pero claro, si soborna a los enemigos los partos dándole dinero, significa que tienes menos dinero para pagar a tu guardia y a tu ejército, lo cual pues lo vas a acabar pagando. Y luego tenemos a Heliogábalo, que era sobrino de Julia Domna, la esposa de Septimio Severo. Y atentos que esto es interesante, lo de Heliogábalo, este señor. Heliogábalo sustituye el culto al dios Júpiter por el dios solar, que se estaba poniendo de moda en Oriente. ¿Y
¿Qué sucede? Bueno, pues que Heliogábalo se percibía a sí mismo como una mujer y viste como mujer. De hecho, busca un cirujano para que lo opere y lo transforme en mujer y le ponga genitales femeninos, y se dice que llegó a ofrecer la mitad de su imperio. Sería este el primer caso reconocido de transexualidad en la historia. También hacía bromas un tanto pesadas, porque en sus banquetes pues le gustaba pues hacer bromas a sus invitados, y en las comidas pues le introducía eso. En las comidas introducía eso, o sea, abría la comida y se encontraba eso, y sus invitados pues comían lo que Heliogábalo pues le había dicho que metiese en la comida, porque a él le hacía gracia. Imagínense cómo terminarían esas comidas. Hay que decir que, bueno, se casa con 5 mujeres y 2 maridos. Una de ellas era una sacerdotisa virgen. Y bueno, ¿qué pasa? Que la guardia se termina cansando de este señor por las bromas pesadas que hacía y sus excentricidades. ¿Y qué hacen? Lo acaban matando a él y a su mujer y a su madre. Acaban arrastrando sus cuerpos y arrojándolos al río Tíber. Y ya el último emperador de la dinastía sería Alejandro Severo. Y esto aparece ya en un podcast que ya tenemos grabado, que se titula Las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano. ¿Y qué le pasa a Sextimio Severo? Bueno, pues que intenta contener a sus enemigos, los de Oriente y los del norte. En Oriente estaban los persas y en el norte estaban los bárbaros. Así que fue rápidamente a Oriente a combatir a los persas. Pero mientras está combatiendo a los persas le dicen que en el norte también están atacando a los bárbaros, así que intenta ir al norte a contener a los bárbaros del norte e intenta sobornarlos. Esto deja descontento a su guardia, porque entre otras cosas, si tú le das dinero al enemigo es menos dinero que te van a pagar a ti. ¿Y cómo termina Alejandro Severo? Termina siendo asesinado en el año 235. Y a partir de aquí empieza una anarquía militar. Durante 3 décadas se suceden decenas de emperadores. Y aquí vendría, pues como ya he contado en el siguiente episodio que ya está grabado, que es las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano. Aquí pues bueno, empieza esa decadencia en el que el imperio se divide, se une, etcétera, etcétera. Te dejo toda la serie dedicada al Imperio Romano en las notas del programa. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.